Hola, ¿cómo están? Bueno, acá les preparé un video de introducción al sistema genital femenino. Este video es bien básico, tiene las cosas elementales que conforman el sistema genital femenino y la idea es que si van a hablar de este tema en un oral, todo lo que yo les vuelco en este resumen lo puedan decir a forma de introducción para por lo menos alcanzar un 4, es decir, la nota básica. Obviamente que después vamos a ir haciendo videos para ir profundizando en cada tema porque el sistema genital femenino tiene mucho contenido, es un sistema complejo, son muchos órganos, así que con lo que les voy a contar en este video, por supuesto que no alcanza, pero es necesario que manejen todo lo que vamos a ver acá para después comprender mejor los otros temas. Ahí vamos. Muy bien, entonces lo primero que vamos a decir es que los genitales femeninos tradicionalmente se dividen en genitales internos y genitales externos. Los genitales internos están ubicados en la cavidad pélvica e incluyen los ovarios, son órganos pares, las trompas uterinas o trompas de Eustaquio, que tienen una serie de ligamentos, que ya los vamos a ver, el útero, que tiene un cuerpo y un cuello, y la vagina. Entonces acá tiene un ovario, aquí tiene otro ovario. Ya vamos a ver cuáles son las funciones. Por otro lado, los genitales externos están en la parte externa del periné, incluyen la vulva, que la vulva a su vez incluye los labios menores, los labios mayores acá no se ven porque obviamente acá la piel fue disecada, acá se ven todos los nervios que inervan a este sector genital que obviamente está muy inervado por toda la cuestión de la sensibilidad. Y también la vulva incluye al clítoris, que es la zona de mayor sensibilidad, que es como un pene muy atrófico, digamos, chiquitito de 1 centímetro o menos. El himen, que es una membrana fibroelástica que recubre el orificio externo de la vagina y que generalmente se rompe o se dilata mucho cuando comienzan las relaciones sexuales. Y el meato uretral, que es ni más ni menos que la desembocadura de la uretra para excretar la orina. Bueno, entonces la vulva forma parte de los genitales externos y otro componente muy importante que en esta imagen no se ve, pero lo vamos a ver en la siguiente imagen, bueno, alguna de las imágenes siguientes, que es el monte de Venus o el monte del pubis, que es una piel con abundante tejido adiposo subcutáneo y con unos pelos muy particulares, unos vellos bastante gruesos, con todas sus glándulas sudoríparas, etcétera, que tienen en muchos mamíferos, pero también en menor medida en el ser humano, liberación de feromonas y contribuyen a la cuestión sexual. Bueno, continuamos. Bueno, fíjense entonces, acá tenemos los genitales externos. Hice una sola placa para explicar todos los genitales externos porque lo más complejo, lo más arduo para estudiar genitales femeninos son los genitales internos y quizás las mamas como genitales externos, que si bien son glándulas de la piel, muchos autores las incluyen dentro del aparato genital porque su desarrollo tiene que ver con las hormonas sexuales que se dan en conjunto con el desarrollo genital y además tienen que ver con la posibilidad de amamantar y el sistema genital es el sistema de gestación. Entonces, generalmente la mama se estudia acá en genital femenino. Bueno, genitales externos entonces, ¿qué tenemos? Vamos a empezar por el principio, el monte de Venus o monte del pubis. ¿En qué consiste? Consiste en un sector de la piel que tiene unas importantes almohadillas de grasa subcutánea y que está recubierta por un pelo que en su raíz es bastante grueso, un pelo que se enrula y que obviamente como todo folículo piloso está asociado a glándulas sudoríparas apócrinas, bueno, no como todos, pero en este caso está asociado a glándulas apocrinas y a, sí, como todos los folículos pilosos, a glándulas sebáceas. Como les decía, la prolongación hacia atrás y hacia los laterales del monte de Venus da origen a los labios mayores de la vulva.
Los labios mayores entonces son extensiones posterolaterales del monte pubiano y lo interesante es que a nivel de esas estructuras, de esos panículos de tejido adiposo, vamos a encontrar también presencia de fibras de músculo liso. Esa es la particularidad. Por su parte, los labios menores son repliegues cutáneos de piel mucho más fina que tienen toda una estructura glandular propia, principalmente glándulas sebáceas. Bueno, después tenemos el clítoris. El clítoris es, como les decía, un pene muy pequeño, atrófico, es una estructura eréctil, tiene incluso dos cuerpos cavernosos, igual que el pene, y es la zona más inervada, más sensible de todo el aparato genital femenino vinculado al placer sexual. Por otra parte, tenemos el vestíbulo, que alberga el clítoris, al meato uretral y al orificio vaginal externo. Entonces, el vestíbulo es el límite, digamos, interno entre la vulva y la vagina. Y por último, tenemos el himen, que como ya les expliqué, es una fina membrana que recubre el orificio vaginal, pero que generalmente se termina rompiendo cuando comienzan las relaciones sexuales y que además tiene muchas formas, a veces es lateral, a veces incluso puede no estar. Bueno, hay una gran discusión sobre el tema del IMI, sobre todo en las culturas más represivas, con el asunto de la virginidad, pero bueno, esos son temas que a nosotros no nos interesan. Continuamos. Bueno, genitales internos. Obviamente que después de cada uno de estos puntos voy a tener que hacer un video aparte porque estos sí son temas difíciles que requieren cierto tiempo y tienen mucho contenido. Pero superficialmente, a grandes rasgos, lo mínimo que tienen que saber son los genitales internos que están situados en la cavidad pélvica por encima del periné y que incluye a los ovarios, a las trompas uterinas, al útero y a la vagina. Bueno, ¿qué es el ciclo sexual femenino o el ciclo menstrual? Bueno, es un conjunto de cambios cíclicos, como su nombre lo indica, cuya duración es aproximadamente entre 28 y 30 días. Esto es variable. De hecho, bueno, ustedes sabrán que hay mujeres que este ciclo lo tienen bien regular y hay mujeres que lo tienen más irregular. También está influenciado por cuestiones de estrés. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pasa porque es muy complejo, porque tiene una regulación eh, que es endocrina, pero la glándula endocrina que estimula, que libera, mejor dicho, las hormonas estimulantes de los ovarios y por lo tanto, a partir de las hormonas que generan los ovarios, del resto, de la funcionalidad del resto de los órganos sexuales femeninos, incluyendo las glándulas mamarias, se generan en la hipófisis a partir de señales del hipotálamo. Esto ya lo vamos a ver bien, ya lo hemos visto, mejor dicho, en endocrino, porque bueno, cronológicamente se ve primero endocrinología que genital femenino, pero el que no lo vio puede ir a ver en YouTube el video de endocrino. La cosa es que ustedes tienen acá en verde, acá dice FSH, quiere decir hormona folículo estimulante. Folículo estimulante, los folículos son las estructuras del ovario que van a contener al ovocito, que va a ser la gameta, la célula que se va a unir con el espermatozoide para generar la nueva vida. Entonces, acá como ustedes ven, en la primera etapa, la hormona folículo estimulante hace que los ovarios sinteticen estrógenos en una estructura llamada teca interna que van rodeando a cada uno de estos folículos. Acá tienen cómo van aumentando los estrógenos en sangre y esos estrógenos van haciendo que crezca el folículo hasta que llega un momento donde hay un pico, primero de LH y luego de FSH, y ese pico produce la ovulación. Y luego hay una fase donde la hormona LH está más alta que la hormona FSH y en el ovario se forma el cuerpo lúteo, por eso la LH se llama hormona luteinizante por cuerpo lúteo. LH, hormona luteinizante, forma en el ovario una estructura que es esto que ustedes ven acá, que es justamente ese folículo que contenía el ovocito, libera el ovocito hacia las trompas uterinas y toda la estructura
que queda en el ovario se convierte en el cuerpo lúteo, que va a ser el que va a sintetizar y va a liberar progesterona. La progesterona, ¿por qué se llama progesterona? Como su nombre lo indica, progestar. Es una hormona que favorece la gestación. ¿Y dónde va a actuar? En muchos lugares, pero principalmente va a actuar en un sector del útero que se llama endometrio, que es la parte interna del útero y es lo que determina finalmente que ocurra la menstruación. Porque esto funciona así. El ciclo comienza el primer día de la menstruación. Acá en el gráfico te marcan 4 días de sangrado, para que se ve en rojo. Entonces desaparece esta parte funcional del endometrio. Luego, por fuerza de los estrógenos que se generan en los ovarios, empieza a regenerarse el miometrio. Y en el momento de la ovulación, la progesterona aumenta la irrigación y el desarrollo de estas glándulas que van a secretar sustancias que van a favorecer la implantación del embrión en caso de que haya producido la fecundación. Bueno, obviamente este es un tema complejo de fisiología y la idea es que este sea un video rápido, así que este fue un repaso cortito, después lo vamos a ver con más profundidad o me pueden preguntar. Continuamos. Bueno, ahora vamos a hablar muy superficialmente de los ovarios, después vamos a hacer un video específico para ovarios. Son estructuras pares en las mujeres que aún no han tenido embarazos. Son pequeños, porque obviamente cuando hay un embarazo se forma una cosa que se llama cuerpo amarillo, que va a aumentar, digamos, el tamaño, va a distender el tamaño y la forma, se va a ir deformando ese ovario. Pero en las mujeres, cuando han tenido pocas menstruaciones y no han tenido hijos, es pequeño, el tamaño de una almendra aproximadamente, de la formita de una almendra y del tamaño de 3 por 5 por 1 centímetros. Y tiene una serie de ligamentos que lo van a fijar, digamos, fíjense que están a los costados del útero, están inmersos, digamos, en lo que se llama el ligamento ancho del útero, a través de una estructura que se llama mesoovario, que lo pueden ver acá. También están unidos a la pared de la pelvis por un ligamento que se llama ligamento suspensorio. Bueno, todas esas cosas las van a ver bien en anatomía. La cosa es que este ligamento suspensorio es el que transporta los vasos y nervios, acá los vemos, que van a irrigar e inervar el ovario. Y también está unida a la pared lateral del útero por este ligamento que se llama ligamento útero-ovárico o ligamento ovárico, lisa y llanamente. El ovario, como les decía, tiene dos funciones importantes. Esto sí lo tienen que saber perfectamente. Una de las funciones del ovario es sintetizar las hormonas sexuales femeninas que van a darle las características físicas femeninas a la mujer, el desarrollo de las mamas, la acumulación de grasa de acuerdo a los patrones femeninos, etc. Y por supuesto van a permitir el desarrollo de los órganos sexuales, de la vulva, del útero, etc. Por otro lado, los ovarios son quienes tienen a las células que van a permitir la procreación, es decir, a las gametas, es decir, tienen a todas aquellas células que no se van a dividir por mitosis, sino por meiosis, van a dividir a la mitad su material genético y luego van a migrar a esta estructura que se llama las trompas uterinas. En este trayecto de las trompas es donde se encuentran con los espermatozoides y se produce la fecundación, luego bajando por las trompas se empieza a dividir ya ese nuevo huevo, ese ovocito, y empieza a formar lo que se llama la mórula, que finalmente, cuando llega al útero, se va a implantar generalmente en la pared posterior, que es lo ideal que debe ocurrir. Entonces, la función del ovario, repetimos, es generar las hormonas sexuales femeninas, estrógeno y progesterona, que sirven para el mismo ovario, para el útero, para todas las características sexuales femeninas y inducido por estas propias hormonas, más las hormonas de la hipófisis, se van a desarrollar los ovocitos a partir de las células germinativas que están en el ovario, dentro de lo que se llama la corteza del ovario, porque ya, como vamos a ver más adelante, este órgano tiene una corteza y una médula. Continuamos. Bueno, ¿qué son las trompas uterinas? Las trompas uterinas, como su nombre lo indica, son dos tubos.
Son dos tubos con una forma muy particular. Ustedes fíjense que se conectan con el polo eh, superior externo del ovario. A este sector se dice polo superior, a este sector se dice polo inferior. Empieza con una estructura que se llama fimbrina, que es como si estuviese despeluchada en su terminación, y luego tiene la primera porción que forma como un embudo que se llama infundíbulo. ¿Sí? Toda la trompa, desde el útero hasta el infundíbulo, mide aproximadamente unos 12 centímetros. Su función es transportar desde el ovario hasta el útero el óvulo. Como ya les dije, en este sector es donde se produce la fecundación, y el resto de sectores se denominan ampolla, istmo al sector inmediatamente externo al útero, y a la porción que atraviesa la pared del útero, como no podía ser de otra manera, se llama porción uterina o intramural. Después, en un video más específico, vamos a ver varias particularidades, las células ciliadas, cómo están conformadas sus capas, etcétera, pero esto es lo mínimo elemental que tienen que saber de las trompas uterinas. Continuamos. Bueno, entonces vamos a hablar ahora muy superficialmente del útero. El útero es un órgano hueco que tiene una forma de pera invertida, es decir, como si estuviese con el cabito para abajo. Esa partecita de abajo por donde entraría el cabito de la pera se llama cuello del útero. El útero obviamente está localizado en la pelvis, más específicamente entre la vejiga y el recto. En las mujeres que no han estado embarazadas pesa unos 35 gramos y mide de arriba hacia abajo unos 7,5 centímetros. Lateralmente en la parte de arriba, donde se insertan las trompas uterinas de una trompa a la otra, unos 5 centímetros. Y si tomamos de delante hacia atrás, unos 2,5 centímetros, o sea que es bastante aplastado, la luz está como aplanada, aplastada en este sentido. Las capas, es decir, las paredes posterior y anterior tienen un poquito más de superficie, por eso ahí generalmente es donde anida el embarazo. Desde el punto de vista anatómico, como les decía antes, tiene un cuello que sería, si decimos que tiene formita de pera, que el cabito está hacia abajo, toda la parte del cabito de la pera sería el cuello, y el resto del útero se llama cuerpo. Y lo más importante del útero es que las paredes tienen tres capas que son muy sofisticadas, sobre todo la capa interna, es decir, acá tenemos una imagen, lo que tenemos acá arriba es la luz, y la capa funcional que tiene todo un montón de glándulas que secretan un montón de sustancias para que ese huevo fecundado sobreviva apenas se va implantando, incluso antes de la implantación. Se llama endometrio. Ese endometrio responde al ciclo menstrual y es toda la estructura, tiene varias capas, a su vez el endometrio, y es la estructura que se cae, la parte más superficial del endometrio es la que se cae durante la menstruación. Se estimula a través de los estrógenos para desarrollarse, luego la progesterona induce el desarrollo y la secreción de las glándulas que ya se habían formado y aumenta la irrigación, y luego cesa la irrigación, y cuando cesa la irrigación se produce el desprendimiento y la menstruación. Bueno, pero tiene entonces una capa superficial y una capa profunda. Después tenemos una capa muscular de músculo liso. Este músculo liso es muy especial, ya lo vamos a ver en otro video, pero durante el embarazo son las células de músculo liso más grandes que vamos a encontrar, hasta 500 micras, 600 micras, 700 micras, dicen algunos libros. Y por último, tiene la capa que lo recubre, se llama perimetrio. Entonces tiene tres capas: el endometrio de adentro, es decir, que está sobre la luz, el miometrio y el perimetrio, que es la capa que lo recubre. Continuamos. Bueno, la vagina. ¿Qué es la vagina? Bueno, la vagina es una vaina fibromuscular que se extiende desde el vestíbulo de la vagina, que habíamos visto antes, donde está el clítoris, el meato urinario, es decir, por arriba inmediatamente de lo que es los labios menores, hasta el cuello del útero, incluso rodea todo el cuello del útero, tiene como un fondo, tiene como fondos de sacos que rodean todo el cuello del útero. Esto es importante porque el cuello del útero es como que luego se apoya cuando terminan las relaciones sexuales sobre esa pared dorsal de la vagina, y ahí, si queda algún espermatozoide todavía dando vueltas por la vagina, entra al útero por esta
conformación, pero bueno, no nos vayamos por las ramas. La pared de la vagina tiene tres capas, una capa mucosa revestida por un epitelio plano estratificado, se llama epitelio malpighiano, lo van a poder leer en los libros, pero bueno, es un epitelio plano estratificado sin queratina, eso es lo que ustedes tienen que saber, no me importa lo de Malpighi. Tiene muchas características que ya las vamos a ver con detalle, la cuestión de la importante presencia de glucógeno en las células que hace que queden como huecas, pero a nivel de la mucosa, tienen, como ustedes fíjense acá, tiene una lámina propia muy importante, muy prominente, y esta va formando pliegues. Estos pliegues se ven macroscópicamente, son sobre todo pliegues transversales, pero tienen muchos tipos de pliegues, una capa muy rugosa. Después la capa muscular es interesante porque algunos autores hablan de dos capas, una circular interna y una longitudinal externa, pero están muy entremezcladas. Entonces la mayoría de los autores, algunos dicen que tienen las dos capas, dicen de músculo entremezclado y otros directamente dicen que tienen músculo entremezclado o entrecruzado. Obviamente que la vagina sirve para contener al pene durante las relaciones sexuales y sirve también como la última porción del canal del parto, para formar el canal del parto. Y por otro lado está recubierta por una adventicia que tiene un estrato interno muy denso de tejido conectivo elástico. ¿Vieron como cuando hablamos en el pene de que hay todas las estructuras que tienen mucho tejido conectivo denso, pero con muchas fibras elásticas? Bueno, alrededor de la vagina también lo que pasa es que a esto le permite distensibilidad a la vagina y no rigidez como en el caso del pene, porque la vagina no sufre erección. La erección sí sufre el clítoris y el pene, pero la vagina no sufre erección, sino que al contrario. Durante las relaciones sexuales como que tiene más capacidad de dilatarse. Y la parte más externa de esta adventicia está invadida o está, digamos, atravesada o está destinada a contener vasos y sobre todo abundantes nervios. Tiene mucha inervación. Bueno, muy bien. Vamos entonces a la última diapo, que es el tema de las glándulas mamarias, que esto también vamos a hacer un PowerPoint específico, pero bueno, como todos los autores lo ponen en genital femenino, vamos a decir dos palabritas de las glándulas mamarias. Son órganos pares ubicados en la región anterior del tórax, por encima, por fuera, por sobre los músculos pectorales. Son glándulas de origen epidérmico que desembocan en la epidermis. Su estructura histológica es túbulo alveolar, es decir, que se ven las luces porque son alvéolos. Son ramificadas compuestas, es decir, que tienen varios, es decir, que sus conductos excretores se ramifican y a su vez por cada conducto excretor tienen varios adenómeros, y el tipo de secreción es apócrina, es serosa apócrina. Su morfología varía mucho con la edad y con el estado funcional. Lo que vemos acá en la imagen es una glándula en lactancia. Entonces ustedes ven todos los alvéolos llenos de leche. Estas células púbicas altas son las que dan origen a las secreciones. La secreción, como les dije, es apócrina. Pero si ustedes la vieran en la etapa del embarazo, cuando todavía no hay lactancia, van a ver como una glándula más como muy espumosa, van a ver una estructura como están viendo acá. Otra cosa que siempre van a ver en la glándula mamaria es una importante cantidad de tejido adiposo. Y si ven en una glándula cuando no está ni en el embarazo ni durante la lactancia, en la etapa de reposo, lo que van a ver es una importante cantidad de tabiques de tejido conectivo y también van a haber tejido adiposo, por supuesto. Bueno, otra cosa muy interesante es que por dentro, o sea, por fuera está recubierta por la piel, obviamente, pero por dentro está recubierta por tejido conectivo, digamos que la separa de los músculos pectorales, etc. Ese tejido conectivo envía vainas, es un tejido conectivo bastante denso, y esas vainas forman lobulillos, ¿sí? 15 a 20 lobulillos, y estos lobulillos no es que luego van a un único conducto excretor, sino que cada lobulillo independientemente libera en el pezón. Entonces ustedes van a ver en los pezones que hay muchos agujeritos porque cada agujerito viene de un conducto excretor que viene de un lobulillo distinto, separadas como si fuesen muchas glándulas, una dentro de otra, y esto es importante cuando hay un problema tumoral que hay que hacer una cirugía. Esto está bueno porque sacando solo un lobulillo puede haber un daño mínimo. Bueno, ya les dije lo del tejido adiposo, esto es todo.
La idea es que esta es una introducción. Todo lo que les dije en este video tienen que tener clarísimo para poder ir entendiendo mucho mejor y con menos esfuerzo lo que vamos a ir viendo después. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.